nada es grande en sí mismo. Si vemos un ladrillo, es una cosa insignificante, pero unido con miles y miles de ladrillos puede hacer un muro o una construcción enorme que se ve, que se puede admirar. Y también es esto cierto con los seres humanos. Por sí mismo, pues nadie es nada. Si pensamos en una orquesta, todos juntos, unidos, son algo grande. Un músico, un violinista, un trompetista, por sí mismo puede ser muy bueno, pero no es lo mismo que esté unido, que forme parte de una orquesta, que están todos entonados, todos con un objetivo de tocar una pieza, un concierto, todos con ese objetivo. Entonces, pues es muy diferente oír a toda una orquesta que a un solo músico. Si pensamos en un equipo de algún deporte, hay pues muchos jugadores y todos quieren ser parte del primer equipo, todos quieren estar en la cancha. A ninguno le gusta estar en la banca, estar de reserva esperando una oportunidad. A todos les gusta estar y ser admirados por su habilidad, por su manera de jugar, y que la gente les aplauda. Y podemos tener al mejor equipo del mundo, con los mejores jugadores, pero ese equipo no es grande o deja de ser grande si entre esos jugadores que son parte del equipo empieza a haber rivalidades. Si uno quiere sobresalir, quiere que el equipo juegue para él y otro también, por mejores jugadores que sean, pueden ser los mejores jugadores del mundo, pero si no hay unidad entre ellos, empiezan lo que se llaman, se rompe el vestidor, empiezan estas luchas, estas pugnas, y el equipo se cae, puede perder con cualquiera, porque un solo jugador no puede hacer nada, necesita de los demás ser parte, estar en unidad, y la grandeza es la unidad. Es así como se titula el sermón. Y vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 9, siguiendo con este estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a leer los versículos 38 a 41. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que tenemos, que nos has dejado, y te pedimos que abras nuestros ojos, nuestro corazón, que obres en nosotros con esta palabra, que sea una semilla
que dé fruto, un fruto de salvación, un fruto de crecimiento, un fruto que cambie nuestro corazón, un corazón desviado, egoísta, para que anhelemos estar unidos contigo, con nuestros hermanos, y solamente para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. La declaración de Pedro de que Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios marcó el inicio de la última parte del ministerio de Cristo. Él se había manifestado al pueblo de Israel con muchas señales, muchos milagros, que eran el cumplimiento de las profecías y las promesas del Antiguo Testamento, y lo habían rechazado. Finalmente, sus discípulos habían entendido quién era Él. A partir de ese momento, su prioridad era preparar a sus discípulos por medio de enseñanzas dirigidas a ellos, mientras iban viajando, acercándose cada vez más a la ciudad de Jerusalén, donde iba a terminar su obra. No aceptar y hasta desaprobar los anuncios de Jesús de que era necesario su sufrimiento, muerte y resurrección, causaron una cadena de fracasos de los discípulos que se nos muestran en este capítulo del Evangelio de Marcos. El primero fue su incapacidad de expulsar a un demonio que estaba en un muchacho. Después, la desafortunada discusión en el camino sobre quién sería el mayor entre ellos. Y ahora los discípulos muestran un espíritu sectario que merece la desaprobación del Señor. Si rechazar alguna de las enseñanzas de Cristo lleva al fracaso inevitablemente. Caminando por Galilea, nuevamente les enseñaba lo que ya les había dicho: que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres y lo matarían, pero que resucitaría al tercer día. Después de repetirles esta enseñanza, los dejó viajar solos, mientras él meditaba en lo que tenía por delante. Mientras tanto, los discípulos, allí en el camino, entraron en una discusión sobre quién de ellos debía ser el más importante. Cada uno estaba preocupado por su propia grandeza, estaba ocupado en su propia gloria, y eso los destruiría a ellos y haría imposible que llevaran a cabo las enseñanzas de Jesucristo y que las llevaran a otros en un mundo que estaba en oposición. Todavía había muchas cosas que tenían que aprender, y la mejor manera de que las aprendieran era por medio de la experiencia en carne propia. Jesús había dicho que una casa dividida no puede permanecer. Satanás no se divide contra sí mismo. Sin embargo, aún las personas se dividen. Una casa, un matrimonio no va a permanecer si está dividido el uno contra el otro. Y la causa de la división es el orgullo. El orgullo es lo que causa la división. Cuando no hay humildad, cuando uno siente que se le debe a él, que debe ser el más importante en esa casa, está perdiendo de vista
lo importante. Más importante que cada uno en una relación matrimonial es el matrimonio en sí, la familia, lo que es, lo que representa, los hijos. Esa unión se destruye principalmente cuando hay orgullo. Eso es lo que podía pasar con los discípulos. En el mundo la gente entiende el éxito como ser más que los demás, de muchas maneras: ser más rico, más poderoso, más inteligente, más famoso, tener más poder e influencia y hasta ser más simpático. Cosas como esas son las que buscan las personas, y es parte de la naturaleza humana tratar de sobresalir sobre los demás. Los discípulos no eran diferentes, ni los de entonces ni los de hoy. Todos hemos salido del mismo mundo y todos llevamos en nosotros la misma naturaleza caída. Los discípulos discutían entre ellos quién debía estar al frente de ellos. Todos pensaban que tenían cualidades para dirigir, y cada uno creía que él era el que debía estar al frente y que eso era lo mejor para todos. Y todos querían servir a Dios, pero querían hacerlo desde arriba, desde el lugar donde serían más útiles según su propio punto de vista, considerando las cualidades y merecimientos que tenían. Todos creían que lo harían mejor que los demás. Hasta Judas lo pensaba. Y en cualquier grupo siempre hay quienes con buenas intenciones se ponen al frente, mostrando sus cualidades de liderazgo. Se acercan a otros, les muestran sus cualidades, sus conocimientos y empiezan a dirigirlos. Les dan consejos y van haciendo su grupo. Poco a poco van ganando influencia y después empiezan los problemas. Eso fue lo que pasó en la iglesia de Corinto, en la que había grupos y luchas por el poder. La semilla de la división estaba entre los discípulos. Por un lado, Pedro era el líder natural, pero Juan y Jacobo, los hijos del trueno, tenían lo suyo. Estaban los que querían beneficiarse por tener una posición, y mientras más alta fuera la posición, pues más sería el beneficio, como Judas, que estaba encargado del dinero y robaba. ¿Quién debía estar al frente de los discípulos? Lo que había en el corazón de ellos se había manifestado con esta discusión, y Jesús quiso que se dieran cuenta y los llamó para darles una importante enseñanza. Se sentó como un maestro, dándoles a entender que lo que les iba a decir era muy importante, y les dijo en el versículo 35 de nuestro pasaje antes: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Ya antes les había enseñado la única grandeza verdadera, la de Jesucristo,
cuando les enseñó de su sufrimiento y de su muerte como el Cristo, para salvar al pueblo sobre el que después reinaría. Pero antes se iba a entregar por ese pueblo en el acto más grande de humildad que alguien pudiera imaginar. Dar todo por personas que no merecían nada y que lo habían rechazado con el objetivo de hacerles el mayor bien. Lo opuesto fue la reacción de los discípulos discutiendo quién sería el mayor. Aquí les enseña lo que es la verdadera grandeza, que es servir a los demás. Y solo el que es más grande puede servir a los demás. Y puso un ejemplo. Tomó en brazos a un niño pequeño, un niño que no puede servir a nadie porque es débil, porque no tiene influencia, no puede ofrecer nada. Al contrario, el niño necesita todo, no puede ni agradecer. Y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La grandeza se demuestra sirviendo al débil, al que en verdad lo necesita y no puede devolver el favor. Ese es un servicio auténtico. El grande es el que sirve al que es menos. En el pasaje paralelo de Mateo, vemos que Jesús explica que para la salvación verdadera existe la necesidad de hacerse como ese niño, verse en condición de necesidad. Cuando reconocemos nuestra condición real, estamos siendo humildes. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, y son los versículos 2 a 5. Notemos que es el mismo pasaje, pero ahí lo escribe Mateo. Ya hemos visto que a veces escriben diferente, pero no deja de ser todo, se complementan estas visiones diferentes. Y dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esta enseñanza nos motiva para que empecemos a recibir a otros, a empezar a servir a los que vienen en nombre de Jesucristo. Y esa frase que dice Cristo, en mi nombre, la vemos ya en nuestro pasaje en el versículo 38. El que echaba fuera demonios lo hacía en el nombre de Jesucristo. En el versículo 39 Jesús dice que el que haga milagro en mi nombre. En el versículo 41, el que da un vaso de agua dice en mi nombre. Querer estar en un lugar de privilegio y ser servido por los demás era causa de rivalidades y divisiones, pero servir a los demás da origen a la unidad, porque servir se hace en el nombre de Cristo. Por eso la verdadera grandeza está en servir si se hace en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Eso es lo que vemos en el pasaje. Una unidad en particular con aquellos que no están en nuestro círculo, pero que son
de Cristo. Vemos primero el exclusivismo. Es el versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Hay algunos grupos en los que es muy difícil entrar. Son círculos exclusivos y son muy estrictos en aceptar nuevos socios. Nosotros somos un grupo o un círculo, una comunidad de bautistas reformados, y debemos pensar en lo que dice Jesús y tener una actitud de humildad hacia los que están afuera de este círculo. Juan estaba oyendo la enseñanza de Jesús en los versículos anteriores, la enseñanza sobre cómo debían recibir a un niño en su nombre, y eso despertó su conciencia acerca de un hombre que estaba echando demonios en el nombre de Jesús, pero al que ellos, Juan y los discípulos, se habían negado a recibir, y tuvo la convicción de que había actuado mal. Sintió una carga de pecado porque recordó la discusión que tuvo en el pasado con ese hombre al que confrontó junto con otros discípulos, y le dijeron que se detuviera y que ya no lo hiciera más. Parece que en este momento él estaba afligido. Se dirige a Jesús con el nombre de Maestro, como alguien que espera ser corregido, y él empieza a explicar cómo vio a esta persona. Este hombre estaba haciendo algo bueno, estaba ayudando a otros que estaban siendo atacados por los demonios, y lo hacía en el nombre de Cristo. Era un verdadero creyente en Cristo y conocía lo suficiente de Jesucristo, de su mensaje, de su autoridad, de su persona, y lo entendía como para ser un verdadero seguidor de Cristo. Y lo hacía, todo lo que hacía, lo hacía bajo la autoridad y poder de un don que le dio Jesús. Nadie puede hacer un milagro auténtico aparte de Cristo. Y claro, hay prodigios mentirosos, cosas que son inexplicables, pero son por el poder del diablo y engañan a todos. Dice Marcos que engañarían a los escogidos también, si fuere posible, en Marcos 13:22. ¿Cómo se le dio esta autoridad a esta persona? ¿Cómo es que estaba aparte de los discípulos? No se nos dice nada de esto, pero se nos dice de él estas cosas para que aprendamos lo que no debemos hacer, lo que hicieron los discípulos con él. Parece que Dios permitió que ese hombre sirviera de esta manera, que era inusual, porque había quienes pretendían expulsar demonios, pero no podían. Solo podía hacer alguien que recibía ese poder de parte de Dios. Ahí en el libro de Hechos, un poco más adelante de esta época, en Hechos 19, versículos 13 y 17, vemos este pasaje de algunos que echaban demonios. Y dice ahí en Hechos: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Los exorcistas ambulantes judíos estaban tratando de usar el nombre de Jesús como si fuera una fórmula mágica para tratar de obtener un poder sobre los demonios que realmente no tenían. Ellos trataban de usar a Jesucristo para su propia gloria. El hombre al que encontró Juan no era así. Él estaba tratando de seguir a Cristo y darle la gloria a Cristo. En el versículo vemos que el hombre entiende la autoridad de Jesucristo y cómo realmente se le dio autoridad de parte de Jesucristo. Juan dice cómo, junto con los otros discípulos, trataban de detenerlo. Como está escrito en el original, era una acción continua. Lo seguía haciendo. Trataban de detenerlo varias veces, pero parece que no podían. El hombre estaba convencido de que estaba haciendo bien y lo seguía haciendo. Los discípulos, en su orgullo, se sintieron amenazados por este hombre. Ellos sabían que ellos tenían autoridad sobre los demonios. Jesús se las había dado específicamente, y quizá pensaban que tenían ese don porque ellos eran especiales, con más merecimientos, y que por eso se los había dado a ellos. Recientemente habían fallado en expulsar a un demonio de un muchacho cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Ellos tenían celo, pero tenían celo por su propia gloria. Se sentían orgullosos de su llamado y del poder que habían recibido. Eso los llevó a pensar que ellos eran los únicos colaboradores de Cristo en la obra del reino. Así que cuando vieron a alguien que no era de este grupo, de este pequeño grupo, haciendo lo mismo que ellos hacían, creyeron que era inapropiado y trataron de impedirlo. No estaban dispuestos a reconocer a nadie que no fuera de su propio grupo. Por su orgullo rechazaron a este hombre y trataron de detenerlo. Después de lo que ha oído, Juan confiesa su pecado. El orgullo te hace exclusivista. Al final del versículo vemos que la razón por la que querían que dejara de expulsar demonios era porque no seguía. No porque no seguía a Cristo, sino porque no era uno de ellos, no era del grupo de los 12. Es la misma mentalidad que había en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y en este exclusivismo vemos el fracaso de los discípulos. Y Jesús da las razones para la unidad. Vemos estas razones para la unidad a partir del versículo 39.
Dice el versículo 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. La postura del Señor quedó clara. Él no admitía el espíritu sectario de los discípulos. Moisés tuvo una situación parecida con un joven que fue con él y le dijo que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento y no junto a los demás en el tabernáculo. Su ayudante Josué le dijo a Moisés que lo impidiera, pero Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Desde Números 11, 29 por ahí. Esa historia. Pues tenemos la primera razón. Jesús mandó directamente a sus discípulos, no se lo prohibáis. Y les explica el porqué. La grandeza verdadera se muestra por medio de la unidad y de la humildad. La primera razón la identificamos en el primer porqué. El Señor dijo que aquel hombre estaba unido con Él en espíritu, ya que echaba fuera los demonios en su nombre y que por lo tanto hablaría bien de Él, que a quien reconocía como el autor real de esos milagros. El hombre estaba actuando de acuerdo con lo que el nombre de Jesús significaba. En 1 Corintios 12:3 podemos ver lo que el apóstol Pablo dijo respecto a esto. Pablo dijo, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Jesús dice que nadie puede hacer un milagro en su nombre y que después vaya y hable en contra suya. Y entonces dicen que echar fuera demonios es un milagro, es una obra de Cristo. Solo se puede hacer con el poder de Dios. No se puede hacer por medios humanos. Dice, el hombre lo hace, ese hombre que expulsa demonios lo hace en mi nombre, y no puede ir después y hablar mal de mí, dice Jesús. Si alguien es verdaderamente seguidor de Cristo, conoce su vida, sus enseñanzas, las cree y las sigue, va a hablar de esto. No puede meter reversa y cambiar su mensaje de un momento a otro. Generalmente es así. Puede haber excepciones y alguien puede cambiar repentinamente, pero no es común. La persona que predica el evangelio verdadero y entrega su vida a Jesucristo no vuelve atrás de repente. Habitualmente hay una consistencia entre lo que cree y lo que dice, lo que hace. Estamos hablando de personas que no son hipócritas, los que tratan de engañar y dicen que son creyentes sin ser. Esos son otro asunto. Aquí estamos hablando de creyentes verdaderos. El poder de Cristo se manifiesta donde se exalta a Cristo, pero de acuerdo
a su palabra, por lo que no se refiere a doctrinas falsas ni a opiniones equivocadas en cuanto a la persona de Cristo. Actuar en su nombre implica necesariamente estar de acuerdo a lo revelado en su palabra acerca de Él. Alguien que estuviera enseñando cosas falsas acerca de Jesús estaría claramente del lado del diablo. Sobre este hombre no se menciona que estuviera enseñando alguna falsa doctrina o que viviera en pecado. Además, por la manera en que trata el nombre de Jesús y por lo que Jesús dice más adelante acerca de él, sabemos que se trata de un creyente verdadero y no de uno de esos falsos exorcistas que Jesús condena. Y hay otros. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese hombre era un verdadero creyente. Estaba sirviendo a otros con éxito y no iba a hablar mal de Cristo jamás. Esa es la primera razón para que los discípulos tuvieran unidad con él. La segunda razón, en el versículo 40: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En esta pequeña frase, Jesús dice que la persona que no se opone a nosotros está a nuestro favor. ¿Sabes por qué? Porque solamente hay dos lados, solamente hay dos ejércitos que están en pugna: el de los santos, los que están apartados para Dios, y los que no lo son. Solo hay hijos de Dios e hijos del diablo. Hay creyentes e incrédulos. Solamente hay estos dos grupos en el mundo. Si Él no nos está atacando, está con nosotros. Jesús dijo algo parecido, pero en forma negativa. Y vamos a Mateo 12:30. Mateo 12:30. Es esto mismo, pero en forma negativa. Dice Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En una moneda tenemos dos caras, dos lados, pero es la misma moneda, la vista de un lado o del otro. Y eso es lo que tenemos en estas dos afirmaciones, dos declaraciones de Jesús. En Mateo dice que si Él no está completamente con nosotros, entonces está en contra, nos está persiguiendo. Si no estás ayudando, entonces estás estorbando. Es lo mismo, pero dicho de otra manera. Solo hay dos grupos: el que no está diciendo nada en contra de Cristo
está diciendo cosas a favor de Jesucristo. No está persiguiendo, sino que está siendo perseguido. El otro grupo no quiere ser perseguido, no quiere enfrentarse a la vergüenza. Entonces está hablando en contra de Jesucristo para poder justificarse a sí mismo. Las afirmaciones de Jesús no se contradicen, se complementan. El hombre no está causando división, lo que es condenado en varios pasajes, pero se puede caer en el extremo de pensar que alguien que no dice nada en contra de Jesús, pero que vive una vida de pecado, de inmoralidad, de mentira, de robo o de borrachera, está con nosotros y es creyente. Pero las dos caras de la moneda deben ser visibles. No decir nada en contra, pero además hacer lo bueno, como lo hacía aquel hombre. No hacer nada o no decir nada es estar en contra. El que no recoge, desparrama. Jesús está llevando a los discípulos a pensar lo mejor de ese hombre. No está contra nosotros, está de nuestro lado, y nosotros debemos estar al lado de Él. Deben ser pacientes con Él, todo para la gloria de Cristo. La primera razón para tener unidad con Él es que este hombre no se puede dar la vuelta y empezar a contradecir lo que ha dicho a favor. Vean lo que ya ha hecho en mi nombre. La segunda razón es que solamente hay dos lados y este hombre está de nuestro lado. La tercera razón, el versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Se refiere a que debemos pensar en la bendición de los que hacen la obra más pequeña de hospitalidad, porque ellos serán recibidos por Dios si lo hacen, porque los que están en necesidad son de Cristo y lo hacen en el nombre de Cristo, porque de acuerdo a lo que acaba de decir, están sirviendo a Cristo, y por insignificante que parezca su servicio, no quedará sin recompensa. Echar a un demonio puede parecer algo grande, y dar un vaso de agua algo muy simple, pero Jesucristo va a recompensar cualquier cosa que hagamos por amor a su nombre. Él considera que un vaso de agua dado a una persona porque es de Cristo es como dado a Cristo mismo, y le da fuerza a su promesa diciendo: de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es algo muy cierto, es seguro que así será. Los que son de Cristo aman y ayudan a todos los que son de Cristo. Se trata de la unidad. Todos están sintonizados en glorificar, como una gran orquesta bajo un gran director de esa orquesta. Todo hecho en el nombre de Cristo, y están unidos. Jesús está diciendo: mira la recompensa que recibirás en la gloria, la recompensa de poder glorificarlo a Él. Esta recompensa no es material. Las recompensas de Cristo nunca son materiales,
no es riqueza, no es prosperidad, no es salud, es una recompensa eterna. En Mateo 25, 33 a 46 tenemos este pasaje que nos recuerda el juicio de las cabras y las ovejas. En el tiempo final hay un juicio donde Jesucristo separa a los cristianos de los que no lo son. A los cristianos verdaderos los llama ovejas. A los falsos, porque dicen que son cristianos, pero no lo son, los llama cabritos. Y describe lo que caracteriza a las ovejas. Son los que reciben a otros cristianos con humildad y proveen para esos que están recibiendo. El cabrito es el que no lo hace, no considera las necesidades de otros creyentes. Pero el principio es el mismo. Cristo no se olvida de las obras más pequeñas. La causa del fracaso de los discípulos es el orgullo, y el resultado de ese fracaso es la división. Jesús da 3 razones para la unidad. Una persona que está haciendo bien las cosas no da vuelta atrás fácilmente. Si no está en contra de nosotros, está de nuestro lado. Y finalmente, Dios va a recompensar las obras hechas a los que están del lado de Cristo. Va a recompensar la unidad humilde con los que también quieren la gloria de Dios. Vamos a ver finalmente algunas aplicaciones del texto. Hay 3 cosas que considerar en este pasaje. La primera y la más importante: ¿estás del lado de Cristo? Si no estás de su lado, entonces estás en contra. No hay término medio. Si no estás de su lado, no puedes aplicar correctamente la enseñanza, porque no tendrás ojos para distinguir quién está al lado de Jesucristo y quién está en su contra. Tienes que ser humilde y reconocer tu debilidad como un niño. Reconocer que no puedes salvarte a ti mismo y que tienes una necesidad desesperada de Jesucristo para el perdón por su obra en la cruz. Necesitas que te dé un nuevo nacimiento, que tenga misericordia de ti, que solo por gracia abra tus ojos y te dé la fe para que puedas poner tu confianza en Él. La segunda es la humildad. Recordar que somos llamados a ser servidores de todos, buscando glorificarlo a Él. La iglesia puede ser un lugar de competencia, donde la gente hace cosas parecidas o lo mismo que tú haces, y luego algunos sienten amargura hacia otros que hacen lo mismo pero mejor. Son como aquel jugador del equipo estrella que traen a otro jugador en la misma posición y se siente amenazado. Cambia su actitud, tiene celos porque hace lo mismo que él y tal vez lo haga mejor. Tal vez eres agradable y todos te consideran simpático, y llega alguien y les parece más agradable, les gusta su humor y las historias que cuenta,
se vuelve el centro de atención. O llega alguien que canta mejor, bueno, casi cualquiera, pero, o llega alguien que predica mejor. Lo que sea que hagas, que Dios te ha dado, alguien lo va a hacer mejor, y eso te prueba. ¿Amas al Señor o amas tener tú la atención? ¿Amas ser visto? ¿O ves al que lo hace mejor que tú y ves a Cristo glorificado y eso te da gozo? De Juan el Bautista, Jesucristo dijo que de los que nacen de mujer, que son todos, no había nadie más grande que él, que no se había levantado otro mayor. Juan predicaba y atraía multitudes, y muchos se arrepintieron verdaderamente, pero cuando vino Jesucristo, Juan se hizo a un lado. Dijo a sus seguidores: sigan a Cristo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No quería que lo miraran a él, quería que miraran a Jesucristo. Todo lo que hizo y dijo era para que la gente viera a Jesucristo y quitara la atención de él. Su ministerio lo resumió así: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Ese es el ministerio de cada servidor de Cristo: desviar la atención hacia Jesucristo en lo que sea que hagas. La iglesia no se trata de ti, se trata de Jesucristo. Por último, ¿cómo debemos tratar a otros cristianos, especialmente a aquellos que no son reformados? Las denominaciones nos identifican, pero no son bíblicas. Ninguna tiene el monopolio de la verdad. Debemos unirnos a los que sirven fielmente a Dios por amor de su nombre. Vamos a la tercera epístola de Juan. Él escribe a un creyente que se llamaba Gallo, y tercera de Juan, versículos 5 a 8. Y aquí veamos lo que le dice a Gallo. Tercera carta de Juan, versículos 5 a 8. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Seguimos después con lo que sigue. Pero dentro de la iglesia hay quienes dicen ser cristianos y no lo son. Y algunas de sus características es que les gusta tener el primer lugar, no aman a los hermanos y no los reciben. Seguimos ahí en la tercera de Juan, versículos 9 y 10. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe,
y los expulsa de la iglesia. Hay muchos versículos que hablan de la importancia de discernir quiénes son cristianos verdaderos. Y hay muchos grupos que dicen que creen la Biblia, pero eso no garantiza nada. Los testigos de Jehová dicen eso, pero ellos creen pues muchas cosas equivocadas, que Jesucristo no es Dios, por ejemplo. Hay un peligro en creer tener la verdad y restringir a otros con la verdad que yo creo tener, para que hagan las cosas exactamente como yo creo, y caer así en el legalismo. Pero hay verdades que es indispensable creer para ser un cristiano verdadero, y verdades que no son negociables. Todo tiene que venir de la Biblia, que es la palabra de Dios. Si no crees que la Biblia es la palabra de Dios, no eres cristiano. Tienes que saber quién es Dios, que hay un solo Dios y que Dios es una Trinidad. Si no crees en la Trinidad, no eres cristiano. Tienes que saber quién es Cristo, qué es el pecado, qué es el hombre y cómo se relaciona todo esto. El Evangelio verdadero define al creyente verdadero. La necesidad de arrepentimiento. Si no te has arrepentido, si no sabes lo que es el arrepentimiento verdadero, si no respondes al Evangelio arrepintiéndote, no eres cristiano. Es esencial entender la obra de Cristo en la cruz y que somos salvados por medio de la fe en Cristo, en su obra, solo por fe y al mismo tiempo solo por gracia, no porque lo merezcamos. Si a esto se le añade algo, lo que sea, ya sea repetir una oración, hacer una decisión, el bautismo, buenas obras, lo que sea, no eres cristiano. Estamos en unidad con los que creen las doctrinas bíblicas. No podemos tenerla con los que creen otras cosas de esto, con los que creen que hay creyentes carnales, o con el catolicismo, que hay que añadir obras para ser justificado. Hay que ser muy cuidadosos para no unirnos con los que no son creyentes verdaderos, y al mismo tiempo ser muy cuidadosos para reconocer que hay otros que, aunque no hagan las cosas exactamente igual como las hacemos nosotros, son creyentes verdaderos, que Dios los está usando, y gozarnos en eso y apoyarlos. La verdadera grandeza nos lleva a la unidad, no a la unión con todos. Esto es lo que se predica en el ecumenismo. Unidad con los que no cambian lo que dicen de Jesucristo, porque están firmes en la verdad que enseñó Cristo. Solamente hay dos lados: con Cristo y en contra de Cristo. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios solos. Y Dios, en su soberanía, puede usar al que Él quiere. ¿Qué es lo que queremos? Que nos vean a nosotros, a nuestra iglesia, a nuestra denominación, o a Cristo. Vamos a orar.